Realmente para mí estar en este presidium representa un sentimiento muy particular, además de haber empezado como ustedes en un propedéutico, seguí todo el camino que habitualmente uno lleva después de ser profesor aquí en la escuela, de tanto instructor de bioquímica en el grupo paralelo al del doctor Raúl Calzada, hasta llegar a ser la secretaria académica también de esta facultad en el año 2002. Entonces, el estar nuevamente en este foro, les repito, me despierta un sentimiento muy particular porque siempre he llevado el sello de la universidad muy prendido en mi mente. Y si bien es cierto, como les mencionaron, yo estaba haciendo el servicio social cuando de pronto el director me dice, pues tienes que, si te toca, escoge, te quedas hoy en la noche, ya eres R1 y empiezas a hacer guardias, pues sí es cierto, y esas locuras solamente los hace uno a esa edad, porque no solamente me quedé esa noche, en la mañana era pasante y en la noche ya era R1 de pediatría, sino que tuve que acabar mi servicio social, acabar mi proyecto de investigación, presentar el examen del ENARM, mientras mis compañeros se habían leído todo el Harrison y todos los libros que se leían en aquel entonces, yo tenía guardias un día sí y otro también. ¿Por qué les comento esto? Pues por lo que uno puede llegar en un momento dado a hacer cuando uno tiene pasión por lo que ha decidido estudiar, y en este caso fue la medicina. Y bueno, pues entonces vamos a hablar ahora del paciente desnutrido en el niño hospitalizado. ¿Por qué escogí este tema? Porque cuando me hicieron favor de invitarme a formar parte de este foro, me dijeron, bueno, mira, las características que debe tener tu plática es que sea una patología que tenga impacto. Y dije, bueno, como son alumnos de pregrado, tiene que tener impacto no solo en el área pediátrica, que es la que yo trabajo, sino también en la de adultos. Segundo, pues que fuera un problema realmente a nivel mundial, que a ustedes los sensibilizara a ser un motivo de trabajo y estudio particular que deben de realizar. Es una patología con pocas publicaciones hasta el momento, es desnutrición en el paciente hospitalizado, no desnutrición en general. Es motivo de proyectos de investigación, por lo tanto puede ser un estímulo para que ustedes empiecen a trabajar tesis o estudios particulares de investigación en esta área, y los invitamos. En el Instituto Nacional de Pediatría tenemos un área para hacer esto, y es una patología, pero además de estas características, pues tenía que ser algo que a mí también me apasionara, y ese es uno de los temas que a mí me apasionan. ¿Y por qué me apasionan? Porque siendo yo residente de pediatría, rotando por la terapia intensiva, que fue la subespecialidad que hice después, pues tuve este caso hace muchos años, y entonces este niño tenía un teratoma sacro, tenía un tumor que pesaba como 6 kilos, algo terrible, le quitan el teratoma, está mucho tiempo en terapia intensiva, sale de terapia intensiva vivo, y como 3 o 4 meses después yo voy a buscar a ver dónde está el niño, y me dijeron, es que se murió. Y yo dije, ¿pero cómo se murió? Si fue un producto éxito de la terapia intensiva, salió del ventilador, salió de la nutrición parenteral, etcétera, etcétera. ¿Ustedes de qué creen que se murió? Evidentemente de desnutrición. Entonces yo me empecé a cuestionar a ver qué tanto los avances médicos van a la par de no nada más lograr la sobrevida en un área de cuidados intensivos, sino posteriormente en estos niños o que sobrevivan o que queden sin secuelas. Y ese fue uno de los móviles por los cuales una de las áreas de investigación que yo trabajo es la desnutrición en el paciente hospitalizado. Por lo tanto, los objetivos que yo pienso tratar en los primeros o en los próximos 25 minutos es de que ustedes tengan conciencia de la prevalencia de la desnutrición en los pacientes hospitalizados, niños y adultos. Podrán variar las cifras, podrán variar un poco el entorno, pero realmente el impacto va a ser el mismo. Y el impacto van a ver que puede modificar, incluso llevar a la muerte a los pacientes, como el caso que les presenté. ¿Cuáles son las causas por las que se presenta esta desnutrición en el paciente hospitalizado? ¿Y por qué escogí el tema? Porque todas las causas se pueden prever. La mayor parte de los niños se desnutren en los hospitales por iatrogenia, porque nosotros no tenemos conciencia de este problema nutricional y dejamos que avance, y el infectólogo, el doctor Eric, le pasa visita a los antibióticos y yo le paso visita a las aminas y así, y nadie le pasa visita al niño, hasta que de pronto no, pues tiene 2 semanas sin comer y ya se desnutrió y ahora sí ya nos empieza a preocupar. Y tercero, a lo mejor ustedes díganme si conocen otro evento, pero la aportación, una de las aportaciones que siguen de la pediatría mexicana, que siguen vigentes hoy en día después de casi 60 años, es justamente la clasificación de la desnutrición. Y sepan ustedes que lo hicieron médicos pediatras, el doctor Silvestre Frenk, el doctor Ramos Galván, médicos pediatras mexicanos, hicieron la clasificación de la desnutrición en Kwashiorkor, en marasmo, que aplica para niños, que aplica para adultos y que sigue siendo vigente, aunque ahorita vamos a ver que se están redefiniendo algunos términos. Entonces, por eso me gustó este tema para platicar con ustedes. Entonces, el primer punto es por qué debemos de preocuparnos porque los pacientes hospitalizados se desnutran. Cerca del 30 al 50% de los niños que están hospitalizados, y de los adultos también, tienen algún déficit nutricional. No tan extremo probablemente como el caso que les acabo de presentar, pero algún déficit sí lo presentan.
¿Cuál es el impacto de esta desnutrición? No nada más es de que bajen de peso, sino que esto impacta en la morbimortalidad. Y entonces estos niños, como el caso que les presenté, se infectan más, y al infectarse más les dan sepsis, y esto les implica antibióticos y días de estancia prolongados. Esto aumenta su mortalidad. Si son pacientes quirúrgicos tendrán problemas para la cicatrización, por lo tanto aumentarán también sus días de estancia y sus riesgos de infección y terminan muriéndose de sepsis. Incrementan la morbilidad, tienen alteraciones de la respuesta inmunológica. Es decir, el impacto es muy objetivo y muy evidente y con grandes consecuencias. Este artículo, preparando esta charla, me encontré este artículo recién publicado, pueden ver ustedes ahí en la parte superior, 2019. Fíjense que aunque es tan obvio que la desnutrición causa mayor morbimortalidad, hay pocos artículos donde se le puede encontrar una correlación directa que diga uno se murió porque estaba desnutrido. Lo sabemos, pero no hay muchos artículos publicados, y este artículo me gustó porque es de los primeros que empiezan a ver esta correlación con datos objetivos. Este estudio se hizo en Etiopía, y entonces lo que querían era ver qué tanta era la carga global de la desnutrición en la enfermedad de base del paciente, y además apoyado en que la tercera parte de los niños que se mueren en el mundo se mueren por desnutrición asociada a alguna de las enfermedades. Y entonces podemos ver aquí uno de los estudios que hemos hecho en el Instituto Nacional de Pediatría. Esto fue una revisión que terminamos en el 2015. Fíjense, de los niños que entran a terapia intensiva, solamente un 5, un 3 van a ser 26, la tercera parte son eutróficos y las 2/3 partes tienen algún problema de desnutrición, incluyendo ya el término malnutrición, también la obesidad, también se presenta esto en los niños. Y volviendo al artículo que les acabo de mostrar, de estos pacientes que estudiaron, fíjense que eran desnutridos de tercer grado con una desnutrición severa, el 36% se curaban con el protocolo que tiene la OMS publicado para el tratamiento de la desnutrición, 62% casi se perdían, o sea, nunca más regresaban a ver al doctor, y 2% fallecían. Podría ser bajo el 2%, pero no sabemos de ese 62% cuántos vivieron y cuántos no. Estamos hablando de un área de África. ¿Y de qué se morían esos pacientes desnutridos? Principalmente de gastroenteritis y de neumonías. Y si ustedes revisan los reportes de la mortalidad global mundial, obviamente, en menores de 5 años, 6 millones de niños menores de 5 años mueren al año en todo el mundo por algún problema asociado a sepsis y desnutrición. ¿Qué acto terrorista, qué guerra mata a tantos niños? Y sin embargo nadie habla de eso. Y aquí a propósito pongo la frase tal cual venía en el artículo, en el que nos habla de la severidad de la desnutrición y la mortalidad, en que la desnutrición es la principal causa de muerte inmediata en estos niños. Se van a morir de falla orgánica múltiple y choque séptico. Sin embargo, si ustedes ven los reportes de estos globales que les estoy mencionando, ponen sepsis 7%, pero porque no tenemos tampoco claro el concepto de sepsis. Realmente se mueren todos por una consecuencia de la sepsis, que es la falla orgánica múltiple. ¿Por qué se desnutren los niños en los hospitales? Pues les decía yo, porque tenemos prácticas hospitalarias inadecuadas. Y la principal práctica hospitalaria inadecuada es que un niño llega al hospital y nadie le hace una evaluación nutricional. Si algún dato hay inexacto en los expedientes es el peso. El niño llega a urgencias, pesa 5 kilos, entra a quirófano y sale del quirófano con 7 y llega a terapia y pasa con 3. Eso quiere decir que no sabemos pesar a los niños, ni los médicos ni las enfermeras. Si no sabemos pesar a los niños, menos medirlos y mucho menos interpretar esas mediciones. Esa es una de las principales causas por las cuales no diagnosticamos el estado nutricional del paciente al ingreso. Y entonces empecemos a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen la obligación a todo paciente, ahora que empiecen a ver en los hospitales a pacientes, independientemente de la enfermedad que tengan, hacer evaluaciones nutricionales. ¿Y qué es una evaluación nutricional? Es una herramienta estructurada con cuyos datos vamos a poder obtener el estado nutricional del paciente y de manera secundaria saber cuáles son los requerimientos nutricionales que debe de recibir, porque un niño hospitalizado no recibe los requerimientos de un niño sano, que solo está en crecimiento y desarrollo, recibe los requerimientos de un niño que además en situaciones muy frecuentes está en estrés metabólico, que puede incrementar sus requerimientos. El hacer ustedes una evaluación nutricional completa, que ahorita van a ver de qué se conforma esto, no nada más es pesa al paciente, nos va a permitir determinar cómo está creciendo ese niño. Y un niño sano, un niño que crece bien es un niño sano y viceversa. ¿Qué factores propios de su enfermedad, de su cáncer, de su infección, de su neumonía, están poniéndolo en riesgo de desnutrirse? ¿Cómo me puedo dar cuenta tempranamente de que está presentando deficiencias, o en el caso, por ejemplo, de los obesos, excesos? Y tener a su ingreso, así como tengo el diagnóstico de neumonía, su diagnóstico nutricional, eutrófico, desnutrido, obeso o el que ustedes quieran.
Sin embargo, hay limitantes para hacer esta evaluación nutricional. En manos expertas de un pediatra que sabe, o de un médico general que sabe medicina, en manos expertas de un nutriólogo, tardan por lo menos media hora en hacer una evaluación nutricional, incluyendo el interrogatorio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primer pretexto es, pues si tengo 10 ingresos en la tarde, ¿cómo me voy a tardar media hora nada más en ver el estado nutricional? Eso es una limitante. A diferencia de los adultos, que yo no sé nada de adultos, pero de lo poco que he oído, el diagnóstico nutricional se hace solamente con índice de masa corporal. En los niños no hay un parámetro único, específico, sensible que me permita hacer el diagnóstico nutricional. Tengo que hacer la interpretación de varios parámetros. Tengo que recabar esa información combinada, y allí empieza el primer mensaje, o el segundo. El primero es hacer evaluaciones nutricionales, que esa evaluación nutricional integral consta de antropometría, mediciones bioquímicas, evaluaciones clínicas y evaluaciones dietéticas, ABCD. ¿Qué estrategias entonces, si me dice el residente, doctora, cómo quiere que haga evaluaciones nutricionales si tengo 10 ingresos y no me va a dar tiempo? ¿Qué estrategias pueden establecerse para que esto no se perpetúe y los niños terminen después de un mes de hospitalizados sin evaluaciones nutricionales integrales? Una de las estrategias es que diferenciemos lo que es una valoración nutricional de lo que es una evaluación nutricional. Una valoración nutricional es un tamizaje subjetivo, 4 o 5 preguntas, hay varias herramientas, 6 o 7 herramientas pediátricas para hacer esta encuesta, que la puede hacer cualquier persona, estudiante, enfermera, médico, entrenado solamente en el instrumento. Y esa técnica de valoración nutricional, que en muchas de ellas incluso no implica hacer mediciones, me va a dar como respuesta un riesgo nutricional. Entonces, si de esos 10 pacientes hago mi encuestita en 3 a 5 minutos y que encuentro que 2 tienen riesgo nutricional, entonces me voy a ir primeramente a ver a esos 2 pacientes y hacer su evaluación nutricional integral, que sería la evaluación nutricia, conformada por el ABCD que les acabo de mencionar. Y entonces aquí tienen ustedes cómo evaluar su estado nutricional. La valoración, que es un tamizaje subjetivo, para detectar riesgo de desnutrición, no para hacer diagnóstico, y la evaluación nutricional, que ahora sí está conformada por la antropometría, la bioquímica, la clínica, la dietética, y si queremos ser más específicos, considerar también el entorno, la funcionalidad que tiene el individuo y el gasto energético al que se está sometiendo por la situación de enfermedad. Hay varias estrategias de tamizaje, aquí les pongo, Strong Kids, STAMP, evaluación global subjetiva. Escojan la que quieran, escojan una sola, aprendan a hacerla y con eso es más que suficiente. Algunas de estas ya están validadas y de hecho en el Instituto Nacional de Pediatría nosotros hicimos un trabajo que presentamos hace 2 años en el Congreso Europeo de Nutrición, donde aplicamos una de las estrategias de evaluación global subjetiva para detectar riesgo nutricional y con esto disminuir el riesgo de no tratar a un paciente y llevarlo a la desnutrición. Este otro artículo, también ya no tan reciente, es 2013, nos habla justamente de estas estrategias de evaluación global subjetiva y ya específicamente hay para niño enfermo e incluso para niño oncológico. Otro punto que quiero tocar con ustedes, dentro de los minutos que me tocan, es la redefinición de la desnutrición. Les decía yo que los pediatras mexicanos llevaron la batuta y hasta el momento en diagnosticar desnutrición en los pacientes pediátricos. Entonces tenemos conceptos históricos de la desnutrición de este tipo de niños que a muchos de nosotros, en mi generación, nos tocó ver en los hospitales, pero que eran niños desnutridos por una situación social, por una falta de alimento, todo este contexto. Pero ahora esto mismo lo podemos extrapolar a que se van a ver igualitos, nada más que entraron bien nutridos al hospital y los vamos a llevar a este estado. Dentro de la clasificación clásica, digamos, pues entendía a la desnutrición como una condición patológica, inespecífica, generalmente por deficiencia de ingesta de nutrimentos y obviamente su repercusión a nivel de la nutrición celular, y que tenía manifestaciones clínicas, y entonces tenemos el kwashiorkor con edemas y la marasmática, niños que están como en la foto anterior, y venían una serie de clasificaciones históricas, las que les decía yo del doctor Gómez, del grupo mexicano, las clasificaciones de Waterloo, las clasificaciones de la OMS, pero estas clasificaciones fueron hechas en el primer grupo de pacientes que les decía yo de los que se desnutrían en su casa por falta de nutrición. Entonces un pionero en el estudio de la respuesta metabólica al estrés y del estado nutricional de los niños, que es Nils Mehta, dice: tenemos que redefinir este concepto de desnutrición porque no aplica a lo que estamos viendo hoy en día y los niños se nos están desnutriendo. Y entonces Nils Mehta, y el término que usan en Estados Unidos es malnutrición.
Y aquí en México lo que se utiliza, no sé si después el doctor Calzada me corrija, malnutrición implicaría aquí en México desnutrición y obesidad. Pero en Estados Unidos lo definen como el equivalente o el análogo de desnutrición. Nils Mehta entonces dice que este estado deficiente nutricional se define como el desbalance entre los requerimientos y la ingesta de los mismos, dando por resultado un déficit de energía o de proteínas o de otros nutrientes que pueden impactar negativamente en el crecimiento del niño, y algo bien importante que no concebían las otras definiciones, impactar en los desenlaces. Les decía yo, no era fácil decir se murió porque hizo neumonía y la neumonía lo llevó a insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria la hizo porque tuvo desnutrición. Y esto sí lo incluye esta definición, el evaluar los desenlaces relevantes de por qué se mueren estos pacientes. Y a mí me encanta este cuadrito. No sé si a todo el mundo le convenza, pero miren, Nils Mehta nos pone este nuevo esquema, donde dice no nada más peses y mides y le saques el peso para talla y la talla para la edad, sino que evalúa la antropometría. Nos dice qué mediciones, está en la franja rosa, no sé si alcance a ver bien, pésalo, mídele pliegues, pero llévalo a evaluar a través de puntuaciones Z-score, y utiliza para los menores de 2 años las gráficas de la OMS y utiliza para los niños de 2 a 20 años las gráficas del CDC. Entonces aquí también ustedes tienen que ver qué gráficas van a usar para interpretar sus mediciones antropométricas. El segundo punto es bien interesante porque entonces ya ve la desnutrición en cuanto a la etiología y su cronicidad, y entonces tendremos niños cuya desnutrición está asociada o no a la enfermedad, y entonces los que se desnutren en los hospitales es porque la desnutrición está asociada a la patología de base, al cáncer, a la sepsis, a la cirugía, etcétera, etcétera. Y luego habla de cronicidad. Menos de 3 meses es aguda, más de 3 meses es crónica. Y otro parteaguas en esta definición, que tampoco nunca se consideraba, el proceso inflamatorio. Cómo la inflamación participa en el estado nutricional, eso está bien estudiado en el obeso, pero también está la contraparte en el paciente desnutrido. El tercer punto es ¿por qué se me desnutrió? Se me puede desnutrir por ayuno, ya sea por anorexia, problema social de ingesta, o por la patología de base, síndrome de la malabsorción, pérdida de nutrimentos, estados hipermetabólicos como son los sépticos, como son los quemados, como son los niños con cardiopatías congénitas. La siguiente columna es el desbalance que hay entre los nutrientes, la ingesta y los requerimientos de los nutrientes en situaciones patológicas, que me lleva a tener 2 circunstancias que sería esto en vertical, que me dicen que puede estar asociada a que incrementen los requerimientos de los nutrientes y eso lo desnutra, como los casos hipermetabólicos, o a que baje la ingesta de los mismos por otras patologías. Pero que finalmente eso se va a traducir en la desnutrición, y la última columna es la que a mí me encanta. Veámoslo en función de los desenlaces. Un niño que se desnutre en terapia intensiva es porque tiene hipotrofia muscular, pero nada más de los músculos de piernas y brazos. El diafragma, que es el principal músculo respiratorio, se hace como telita de cebolla, y el diafragma es el responsable de la respiración. Por lo tanto, al niño se le pudo curar la neumonía, pero ahora no tiene músculo por la desnutrición con la cual poder respirar. Se infectan, problema en los hospitales, las famosas infecciones asociadas a la hospitalización, retardo en la cicatrización, más días de estancia. Y a más días de estancia, más días de infecciones, más días de antibióticos, mayor mortalidad. Yo les sugiero que revisen este artículo, les digo, para mí es muy ilustrativo de este nuevo paradigma como se está concibiendo la desnutrición. Y tratando de desglosar, ya se me durmieron algunos, despiértenme a la doctora y al doctor que aquí casi cae en apnea, el que está acá, porque esto lo va a ver todos los días en su hospital. Entonces, la A es antropometría. Trasladándolo a la gráfica del doctor Nils Mehta, entonces las mediciones, ese peso, esa talla, esas mediciones las llevo a interpretación. ¿Cómo las voy a interpretar? En base a gráficas, ya les dije qué gráficas vamos a usar, y esto lo voy a diagnosticar a través de desviaciones estándar. Pero si les parece medio complicado, siempre hay que saberse la ciencia y el porqué de las cosas. Pero si les parece muy complicado, ahí en la otra esquinita que se ve muy chiquito, hay un programa Antro. Entonces ustedes entran a su computadora y ponen el programa Antro, y con que pongan, eso sí, pésenlo bien y sepan bien la edad. Con que pongan el peso, la talla y la edad bien, les va a sacar todo esto que les estoy diciendo yo y hasta el diagnóstico. Pero bueno, ustedes no son médicos nada más de apretar el botoncito, tienen que saber la situación actual. Ya vimos entonces la evaluación antropométrica. La bioquímica no la voy a tocar mucho con ustedes por falta de tiempo, pero es buscar evaluaciones o pruebas de laboratorio que me hablen de reserva proteica o de reserva grasa. El tercer punto es la C, que es la evaluación clínica, que es así, es fundamental que ustedes las vean. No sean médicos legistas, hay que tocar a los pacientes, hay que ver a los pacientes, hay que levantar la sábana del paciente y hay que buscarle esos datos clínicos de deficiencias o excesos nutricionales. En el pelo, en la piel, en las uñas,
varias circunstancias que se ven clínicamente, pero les digo, si no los exploramos, nunca vamos a darnos cuenta de esto. Entonces, cuando yo hago una evaluación clínica, lo que estoy viendo es qué signos tengo de deficiencias o excesos a nivel nutricional. Y aquí están algunos de ellos. Y entonces, habíamos dicho que en el cuadro de Nils-Meta nos asocian a la desnutrición, si está relacionada o no con su enfermedad, y entonces vendrá la siguiente, el considerar la evaluación dietética, y es algo que también los médicos no sabemos hacer. Y si ustedes leen los expedientes yo veo niños, de los pacientes que tenemos nosotros, dice en el interrogatorio, dieta normal para la edad. Yo le digo al residente que hay dietas anormales, o sea, y en las indicaciones o ponen dieta, ¿qué? Come o dieta integrada a la dieta familiar, una cosa así, ¿no? ¿Y cuál es la dieta familiar? Entonces, otro de los datos más inespecíficos e inexactos e incorrectos que tenemos en el expediente es explorar lo que el niño o interrogar lo que el niño está comiendo. Y para eso hay algunas herramientas que les voy a mencionar, voy a brincar esta, ya vimos los aspectos bioquímicos, los clínicos, los dietéticos. Hay 3 herramientas muy sencillas con que se aprendan una, como podría ser el recordatorio de 24 horas, señora o el niño si ya está consciente y puede relacionarse y pensar qué comió el día de ayer, qué desayunó el día de ayer y lo anoto. Ya con que hagan eso me doy por bien servida, aunque hay otros documentos como la frecuencia del consumo, la autoencuesta para niños mayores como adolescentes, una historia dietética, pero eso ya va más allá de quizás el campo de la nutrióloga. Como pediatras, con que hagamos por lo menos el recordatorio de 24 horas o como médicos generales, creo que es suficiente. Y ya casi para terminar, para estar en mis 20 minutos, entonces les quiero resumir que tienen que hacer una buena historia clínica a todo paciente que ingrese independientemente de la patología, hacerle su tamizaje nutricional, que es la valoración del riesgo nutricional, hacerle una evaluación nutricional integral con el ABCD, y esto finalmente me va a llevar ¿a qué? A estimar los requerimientos de niños que le voy a dar, los requerimientos energéticos y proteicos que le voy a dar al niño, y no poner en las indicaciones solamente dieta normal para la edad, que eso ni existe. Y este nuevo concepto extraído de la visión de los nutriólogos, esto no es de la visión médica, es el tener este plan de intervención nutricional. Todo este camino que hemos recorrido en la plática debe aterrizar en un plan de intervención nutricional, donde en el centro está el paciente evidentemente y el profesional de la salud, el nutriólogo, la enfermera, ustedes, y tampoco le dejen la chamba a los nutriólogos, porque tenemos la suerte en muchos hospitales de tener nutriólogos excelentes, pero ¿qué ha pasado? Que los nutriólogos están tomando el papel del médico, y eso tampoco es adecuado. Tenemos que ser un equipo, no dejarles nuestras funciones a otro. En este cuadrante vean qué implica este plan de intervención nutricional, la evaluación nutricional de la que ahí hablamos, que me va a llevar a un diagnóstico. El diagnóstico ya conocido con un nombre y apellido me llevará a diseñar una intervención nutricional, y esa intervención nutricional tengo que seguirla monitorizando al paciente, tengo que seguir viendo cómo están sus parámetros clínicos, bioquímicos, antropométricos, para ver la respuesta a mi intervención. Y en los círculos que giran alrededor de este primer cuadrante, interviene toda la sociedad y todo el grupo médico. Códigos de ética, conocimientos dietéticos, competencias que debemos de tener, y ahorita les voy a invitar, tenemos un centro de adiestramiento y nutrición en el instituto, donde se los voy a poner a su conocimiento y pueden acudir ahí también, y todo esto con la finalidad justamente de evitar esta complicación tan importante que lleva muchas veces al paciente a la muerte. Ante esta perspectiva, yo cuando estaba en la carrera, y seguramente el doctor Calzada se acordará también, no llevábamos una materia de nutrición muy clara. Yo creo que a lo mejor una que otra clase ni me acuerdo, con eso les digo todo. En la residencia tampoco. Entonces nos empezamos a dar cuenta en el Instituto Nacional de Pediatría que los residentes tenían unos conceptos muy deficientes, tanto teóricos como de competencias para hacer diagnósticos nutricionales, y empezamos a establecer una iniciativa multidisciplinaria con endocrinólogos, gastroenterólogos, yo en lo personal hice una maestría en nutrición clínica, en la cual desarrollamos un centro de adiestramiento en nutrición, que hasta donde yo sé es el único que existe de México para abajo, en el cual abordamos temas desde la lactancia materna, desde el niño sano, hasta técnicas de soporte nutricio especializado en el cardiópata, en el oncológico. Este curso lo damos durante 3 años a los residentes de pediatría, incrementando el nivel de competencia de los mismos, y les digo, es el único hospital que yo sé que tienen un curso como tal, pero no lo circunscribimos exclusivamente a los residentes del hospital. Está abierto también y con frecuencia damos otro tipo de talleres a otros niveles. Y bueno, con esto creo que estoy efectivamente dentro de mis 22 minutos, y pues quiero agradecer la presencia de ustedes, y como siempre la frase que todos tenemos en la mente desde que ingresamos a esta universidad, que es Indivisa Manet. Muchas gracias.